A ver, ¿me confirman? ¿Se ve la pantalla completa? Sí, profesor. Bien, bien, señorita. Vamos entonces a avanzar con la práctica. La foto que están observando es una serie de estándares justamente para la determinación de nitrito para encontrar la curva de calibración. Como observan, la semana pasada fue algo similar. La semana anterior vimos cómo la turbidez iba aumentando gradualmente distintas concentraciones de nitrito, ¿no? En forma creciente. Vamos a agregarle los reactivos necesarios para que desarrolle el color y cuando aforemos vamos a notar que tiene también una coloración en forma creciente. Se entiende que el de la izquierda es el blanco y el último, que está a la derecha, sería el de mayor concentración. Bueno, el objetivo, cuantificar nitritos, y vamos a explicar también cómo sería en el caso de nitratos, en diversos tipos de muestras. Puede ser alimentos, puede ser agua, puede ser suelo. También vamos a ver cómo se obtiene la recta de calibración y lógicamente a través de la recta determinar la concentración de nitritos en una muestra. La importancia de los nitritos es que, como saben, forma parte del ciclo del nitrógeno. Pero sin embargo, aun cuando forma parte del ciclo del nitrógeno, su presencia es un indicativo de contaminación, puesto que muchas especies biológicas se desarrollan justamente en presencia de este nutriente para ellos, ¿no? También recordamos de que la sustancia nitrito de sodio es una sal y que cuando está en agua se ioniza en ion sodio y en ion nitrito. Y por efecto del aire, o en todo caso en el medio donde está, el nitrito se oxida espontáneamente hasta nitrato. Entonces, cuando apliquemos este método, lo que estamos determinando solamente es nitrito, pero no determina nitrato. Entonces, eso significa que cuando tengo una muestra de agua, no solamente debería analizar el nitrito, sino también debo analizar el nitrato, puesto que el nitrato es la forma oxidada del nitrito. También se ha demostrado que hay un grupo de especies de microorganismos que actúan como reductores, es decir, al nitrato lo pueden retornar a nitrito por un proceso de reducción. Por eso es que si bien es cierto, en un cuerpo de agua no tenga nitrito, pero sin embargo es posible que esté en la forma de nitrato y con el efecto, digamos, de este grupo de especies podrían retornar al nitrito y contaminar. Otro detalle es que los nitritos, cuando ingresan al tracto humano por cualquier vía, sea ingestión de agua o alimentos, eh, se sabe de que genera un problema de oxigenación. El nitrito es más soluble que el oxígeno que está en la hemoglobina y eso genera entonces una deficiencia de oxígeno. Eso da lugar a una enfermedad llamada la de los niños azules, ¿no? Su coloración de la piel cambia a un color medio azulado justamente por deficiencia de oxígeno. Y lo otro más crítico es el hecho de que en el tracto humano tenemos un grupo de bacterias que lo pueden transformar a sustancias que son cancerígenas, en este caso las llamadas nitrosoaminas. Por eso que en los alimentos está prohibido su utilización. Y en el agua también. Si vemos los ECAs, vamos a ver que aparece nitrito en la lista de sustancias que se les hace control. Entonces, eso significa de que cada vez que tengamos un cuerpo de agua y queremos especificar su calidad, es importante también reportar la concentración del nitrito. Lo que vamos a desarrollar en la parte experimental es que el nitrito en el agua no se observa porque está completamente soluble. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que ese nitrito reaccione con un compuesto que voy a nombrar en otro momento. La unión con este compuesto va a dar lugar a una sustancia que se le conoce como los grupos azo en orgánica.
Y finalmente vamos a lograr que a un pH entre 2 y 2.5 pueda reaccionar con otro reactivo y producto de la reacción se genere ese color más o menos rojizo. ¿Qué necesitamos? Solución de ácido sulfanídrico. Y ahí está cómo se prepara. 0,8 gramos de la sal. Hay que disolverla en 28 mililitros de ácido acético glacial. Es un ácido 100% puro como ácido acético, por lo tanto es altamente corrosivo. Por eso durante la preparación habría que usar guantes, ¿no? Y además el olor es bastante fuerte. Entonces disolvemos 0,8 gramos de sulfanídrico en 28 de ácido acético glacial. Una vez que está disuelto, vamos a aforar a 100 mililitros con agua destilada. Solución de 1-naftilamina, en este caso medio gramo de la sal en 28 mililitros de ácido acético glacial. Una vez que está disuelto, le agregamos agua hasta completar 100 mililitros. Noten que en ambos casos estamos usando la misma cantidad de ácido acético glacial. Eso es ¿por qué? Porque necesitamos que se forme también un amortiguador durante la mezcla. El nitrito reacciona con el ácido sulfanídrico y producto de esta reacción se forma un compuesto aromático con un enlace nitrógeno-nitrógeno. Y cuando agregamos la naftilamina, ahí recién desarrolla el color, porque la naftilamina se une entonces al producto anterior. Una solución de acetato de sodio, 14 gramos de acetato de sodio en agua y lo diluimos a 50 mililitros. Noten entonces que en la primera y en la segunda solución estamos usando el mismo volumen de ácido acético. Y cuando agreguemos el acetato de sodio, va a haber entonces la formación de un amortiguador, ya que hay ácido acético y hay acetato de sodio. Hay que considerar esa parte porque cuando hacemos la mezcla, el pH va a bajar y más o menos se regulará a un valor cercano a 2.5. Lo que podemos hacer es ajustar un poquito más hasta que esté entre 2 y 2.5. Pero ahí se está formando un amortiguador. Una solución madre de nitritos dice pesar 0,1875 gramos de nitrito de sodio y lo vamos a disolver con agua destilada hasta un volumen de 250 mililitros. Cuando pesamos este valor exacto de 0,1875, tendríamos una solución de 500 partes por millón de nitrito. El cálculo ya lo hemos explicado en otras sesiones de cómo se determina la masa teórica, ¿no? Entonces, aparte que se evalúa, hemos dicho en los exámenes, ya deberíamos tenerlo claro cómo se hace la operación para poder determinar la masa teórica y que nos debe salir seguramente 0,1875. Ahora, la recta de calibración por espectrofotometría para nitritos es una recta bastante corta en la concentración. Entonces, si estamos pesando 0,1875 para preparar 500 partes por millón, esta concentración es muy alta, porque no podríamos preparar para las concentraciones que queremos. Por eso hay que hacer una solución de menos concentración. En este caso, vamos a preparar una solución de trabajo. Dice tomar 0,50 mililitros de la solución madre de nitrito, o sea, me estoy refiriendo a la anterior, la del punto 4, y lo vamos a colocar en una fiola de 250 mililitros. Ahora lo vamos a aforar a la marca con agua destilada y si está todo perfecto, significaría que esa solución sería de 1 parte por millón. Ya saben que esto se calcula aplicando dilución, ¿no? C1V1 igual C2V2. Si imaginamos de que la solución anterior, es decir, la del punto 4, es exactamente 500 partes por millón, ¿cuánto valdría C1?
en la preparación de la solución de trabajo yo aplico dilución. Y en esa preparación diría C1V1 es igual C2V2. ¿Cuánto sería C1? Jóvenes, ¿cómo valdría la concentración 1? Estoy hablando de la preparación de la solución de trabajo. Esa solución se aplica a la ecuación de dilución. Entonces, para poder eh, decir que la solución es de una ppm, debo hacer la operación. ¿Cuánto sería la concentración inicial? Hemos dicho que tomamos la solución anterior. ¿Y la anterior de cuánto es? 500. 500 500 partes, partidos. ¿no? Ese sería el C1. ¿Cuánto estoy tomando de esa solución? ¿Cuánto estamos tomando de esa solución de 500 partes por millón? 0.50. 0,50, ¿correcto? Entonces ya tengo el C1 que vale 500, el B1 0,5 mililitros, eso es lo que está diciendo. Eso es igual al C2, que es lo que quiero saber, por B2. ¿Cuánto vale el B2, el volumen final? 250. 250. O sea, quiere decir que sería 500 por 0,5 entre 250. Hagan la operación y van a ver que les da un ppm. Una parte por millón. Una parte por millón. Ojo, eso es diciendo que es de 500 partes por millón. Ahora, en la parte experimental, vamos a ver los datos, seguramente no va a ser de 500, hay que calcularlo, ¿no? Pero esta es la parte de explicación. Procedimiento. En la preparación de la recta de calibración, vamos a tomar 5 fiolas de 50 mililitros, las numeramos lógicamente, y vamos a colocar volúmenes adecuados en microlitros de una solución estándar, de tal manera que la concentración en las fiolas sean las que aparecen ahí: 0, 0,10, 0,15, 0,20 y 0,25. Como ven, necesitamos que sean de 5 concentraciones distintas, desde la fiola blanco, que es el 0, hasta la máxima, que es 0.25 ppm de nitrito. Le vamos a agregar agua hasta más o menos la mitad de la fiola. Recuerden que la fiola es de 50, por lo tanto le agregamos agua más o menos hasta 25. A continuación le vamos a agregar 2 mililitros de la solución de acetato de sodio. A continuación, medio mililitro de la solución de ácido sulfanílico, lo agitamos y lo dejamos reposar 5 minutos. Esto va a permitir de que se forme ese complejo azo que posteriormente y justamente a continuación va a reaccionar con la 1-nafcilamina. Entonces, por eso que agregamos medio mililitro de 1-nafcilamina, lo agitamos y lo aforamos a la marca con agua destilada. Van a ver que apenas ponen el 1-nafcilamina, empieza a desarrollar el color. Entonces, al momento que lo aforamos, vamos a ver la distinta tonalidad del color rojizo que me indica la concentración. Ahora, recordemos de que yo he puesto medio mililitro de ácido sulfanílico, y ese sulfanílico, recuerden que estaba disuelto en ácido acético. También he puesto medio mililitro de 1-nafcilamina, que también estaba disuelto en ácido acético. Y como en el paso 3 he agregado acetato de sodio, hemos dicho que ¿qué se forma? ¿Qué se forma cuando ustedes mezclan ácido acético con acetato de sodio? Esa es una solución amortiguadora, ¿no?
Entonces, cuando lo hacemos esta parte operativa, muchas veces, la primera vez que lo realizamos, hay que verificar el pH, que esté entre 0, esté entre 2 y 2.5. Por eso, cuando ustedes agregan estos reactivos, a continuación le medimos el pH. Si vemos que el pH se quedó de repente en 4,8, ¿no? Entonces el buffer no ha logrado llegar a lo que queremos. Simplemente le agregamos un poquito más de ácido y eso va a hacer que el pH baje y se regule el valor que queremos. Bien. Entonces, una vez que tenemos las 5 fiolas ya preparadas con la distinta tonalidad de acuerdo a la cantidad de nitritos que contiene, ahora vamos al equipo que supuestamente ya está encendido, ¿no? Vamos a seleccionar la longitud de onda óptima del instrumento, que da un valor aproximado de 540 nanómetros. Recordarán la semana anterior, les comenté cómo se encuentra la longitud de onda de operación del equipo. Si yo lo quisiera hacer en esta práctica, debería tomar el blanco y debo tomar uno de los estándares, regularmente el del centro del grupo, el del centro. Entonces en este caso tomaría el de 0,15, ¿no? 0,15 ppm. Entonces tomo el blanco y tomo el del 0,15. Ahora voy a hacer la obtención de la longitud de onda de operación. El equipo lo calibran con el blanco, ponen en la celda, llenan con el blanco la celda, ponen el equipo lógicamente que en este caso voy a hacer un barrido desde la zona visible de 380, 400 hasta más o menos 750, 800, porque es la zona visible. Entonces le pongo por sí 380, ponemos el blanco y marcamos que lo calibre, es decir, que borre la indiferencia a 0. Entonces el equipo está en 0, 380 nanómetros, absorbancia 0, porque he calibrado con el blanco. A continuación voy a llenar la celda con la muestra que voy a hacer la prueba, en este caso la de 0,15 ppm de nitrito. Lleno la celda, lo pongo en el equipo y le pido al equipo que haga un barrido desde los 380 hasta los 800 nanómetros. Y el equipo me va a pedir la información. ¿Cada cuánto? Ustedes pueden elegir. Cada 5 nanómetros, cada 10 nanómetros. Lo ideal sería cada 5 nanómetros. Entonces eligen cada 5 nanómetros. Pulsan y el equipo van a notar que empieza a sonar. ¿Por qué? Porque él automáticamente está cambiando la longitud de onda y está leyendo en ese momento a ese estándar. Está leyendo. Entonces dice 380. Supongamos que la absorbancia fue 0,08. 380.5. Otra vez dispara el haz de luz y lee. Ahora supongamos que fue 0,36. Listo. Ahora 5 más, 390. Y así va. Va disparando un haz de luz cada 5 nanómetros, porque yo lo he establecido, y va recogiendo el valor de la absorbancia. Una vez que hace todo el barrido, 380, 385, 390, 390, etcétera, hasta los 800, termina y me muestra la tabla de los datos y lo grafica. Y veo entonces el espectro. Y lo que debo hacer, eso lo dijimos la semana anterior, buscar el máximo de absorción, o sea, el pico más alto. Cuando yo grafique, se entiende que en el eje X yo voy a colocar la longitud de onda y en el eje Y voy a colocar la absorbancia que el equipo ha leído. Entonces, en ese espectro vemos una serie de picos, vemos el más alto y vemos en el eje X y veremos la longitud de onda de operación. Así se ha obtenido ese valor de 540 nanómetros. Entonces, cuando no tengan el dato de la longitud de onda, esa es la forma de encontrarla de forma experimental. Listo, como ya fijamos a 540 nanómetros el equipo, ahora ya procedemos a las lecturas. Colocamos entonces en la celda el blanco y le damos la opción calibrar. Eso lo que va a hacer es borrar la interferencia que puede tener debido a los reactivos o de repente a la misma agua, y finalmente lo lleva a 0.
Se entiende que todos los estándares se ha utilizado el mismo tipo de agua, los mismos reactivos y por lo tanto, si el blanco estaba contaminado, también están los otros estándares. Pero como estoy borrando con el blanco porque estoy calibrándolo a cero, significa que cuando empiece a leer, el equipo me va a reportar ya el valor restado de esos estándares. Por eso es importante la calibración con el blanco. Entonces calibramos con el blanco. Ahora vamos a proceder a leer cada uno de los restos de estándares, o también llamados patrones. Recordarán la semana anterior, la parte operativa, lo hicimos con ustedes, tomaba el blanco, llenaba la celda, cerraba, pulsaba para calibrar, marcaba cero. Luego tomaba el estándar 2, la celda que estaba limpia, la llenaba con la solución, lo colocaba en el equipo, cerraba la tapa y leía la absorbancia. Entonces, así procedemos de manera similar en este caso. Entonces, leemos la absorbancia de cada uno de los estándares. Una vez que hemos registrado eso, pasamos entonces a graficar. En el eje X se entiende que debe estar la concentración de nitrito y en el eje Y la absorbancia. Entonces, con esa información la graficamos y vemos entonces si corresponde a una recta. Ya saben que eso se logra utilizando o bien el Excel en su casa, porque lo van a presentar en una hoja de Excel en el informe, pero en el examen usamos la calculadora, ¿no? El R cuadrado debe tener 3 nueves, mínimo, ¿no? El máximo, el ideal es 1. El R cuadrado me refiero. Bien, una vez que tenemos la recta de calibración, ahora pasamos a trabajar con la muestra. La muestra puede ser agua residual, puede ser suelo, puede ser alimentos. El tema es que, dependiendo del tipo de muestra, hay que hacer el proceso de acondicionamiento. Si es agua de río o potable, bueno, entre comillas potable, porque si es potable no debe tener nitrito, pero entre comillas. Si es un agua que no tiene turbidez, no tiene material suspendido, fácil, directo ya lo trabajamos. Pero si el agua tiene color, entonces el color interfiere en el método espectrofotométrico. Entonces hay que remover el color. ¿Y cómo se remueve el color en una muestra de agua? Eso lo explicamos la semana anterior. Y una muestra de agua que tenga un color Aislando. verdoso. ¿Cómo le quitamos el color? No lo escuché bien. ¿Cómo le quitamos el color? O sea, dejamos que la muestra prácticamente parezca agua potable. Carbón activado. Exacto, carbón activado, ¿no? En un vaso le podemos depositar, por decir, 100 mililitros de muestra, una cucharadita de carbón activado, lo ponemos en un agitador magnético, le ponemos la pastilla, ahí 30 minutos o 15 minutos mínimo, filtramos y vamos a ver que el agua sale como si fuera agua potable, ¿no? Sin color. Ahora, en el caso de alimentos, hay textos especializados, sobre todo en embutidos, porque en embutidos era muy común la utilización de los nitritos. Entonces, si quieren buscar la determinación, busquen como técnicas de charcutería, así se conoce el tema de análisis en alimentos derivados de productos cárnicos como los embutidos, charcutería. Y hay varios procedimientos, no solamente para nitrito, pero en este caso el nitrito lo que se hace es extraerlo, se extrae con una solución extractante de bicarbonato. Es decir, si yo tengo una muestra, por decir, de embutido, lo que hacemos es disgregarlo. Lógicamente primero encontramos la humedad, ¿no? Para saber cuánto tiene de humedad la muestra. Con la muestra ya libre de humedad, lo que hacemos es pesarla, lo colocamos en un vaso, le agregamos una solución de bicarbonato de sodio, 0,5 molar, lo agitamos y lo que va a hacer es que el bicarbonato lo va a extraer al nitrito. Una vez que lo extrae, recuerden que yo le agregué un volumen de un volumen medido de bicarbonato de sodio. Entonces cuando yo lo extraiga, si le agregué 50 mililitros,
cuando yo lo extraiga seguramente tendré menos porque va a quedar humedecido en el sólido. Pero cuando yo lo filtre, lo completo hasta los 50 con bicarbonato. Se entiende de que el nitrito que estaba en el embutido ahora está en la solución. Está en los 50 mililitros. O sea, mi extracto es 50 mililitros de nitrito. Y de ahí tomo ya mi muestra para analizar. Entonces, como ven, lo que se trata es de acondicionar la muestra para poder leerla en medio acuoso. Bien, suponiendo ya que la muestra la tengo en medio acuoso, ¿no? Sin color y sin sólido suspendido, o sea, prácticamente pareciera agua, ahora procedemos ya con el análisis. Tomamos una fiola de 50 mililitros, ¿no? Ya que los estándares fueron de 50, también para la muestra, para facilitar los cálculos, tomamos una fiola idéntica de 50 mililitros. Le vamos a depositar ahí una cantidad de muestra. En primer lugar, hay que recordar que no sabemos cuánto tiene la muestra. Por lo tanto, estamos probando si es que la cantidad de muestra que estoy tomando es la adecuada. Entonces, esta primera parte es una prueba. Entonces, acá dice tomar 2,5 mililitros. Lo ponemos en la fiola de 250 y a continuación vamos a proceder de manera idéntica a lo que hicimos con los estándares. Lógicamente, sin colocar la solución de nitrito. O sea, quiere decir que le pondríamos agua hasta más o menos la mitad, le ponemos el ácido sulfanídrico, medio mililitro, le ponemos el 1-naftilamina, medio mililitro, agitamos, aforamos a la marca. Y viendo la intensidad de color que se está formando, voy a las fiolas de los estándares y observo si está dentro de la recta. Me refiero, cuando digo si está dentro de la recta, me refiero si el color de la muestra está dentro de los colores de la recta. ¿Qué pasaría si me ha quedado prácticamente incolora? Si me ha quedado incolora, no significa que no tenga, sino que he tomado muy poca muestra. Entonces, podría tomar, por ejemplo, 10 mililitros, o sea, 4 veces más. Entonces, hago el procedimiento otra vez y seguramente, posiblemente aparezca el color. Ahora, ¿qué pasa si el color es más intenso que la última fiola de la recta? Significaría que he tomado mucha muestra porque tiene mucho nitrito. Entonces habría que tomar una cantidad menor. De repente tomo medio mililitro y pruebo nuevamente. Hay una pregunta, a ver, voy a dejar de compartir. Hay una pregunta. No, ninguna persona, disculpe, solamente que recién me pude conectar. Por acuerdo. Bien, entonces le decía, una vez que he hecho la prueba, porque no sabemos cuándo tiene la muestra que voy a analizar, normalmente probamos con volumen pequeño, ¿no? Pero cuando probamos con volumen pequeño, si es que me sale incoloro, no significa que no tenga, sino que tomo muy poca muestra, debo tomar más. Y si está muy intenso, significa que debo diluir para que esté dentro de la zona lineal. Entonces, ya tomando la cantidad adecuada, entonces agregamos los reactivos, igual que hicimos con los estándares, pasamos a leerlo en el equipo me va a reportar la absorbancia, ya sabemos que esa absorbancia habría que reemplazar en la recta y determinar el nitrito gráfico. Recuerden que lo que estoy encontrando cuando reemplazo en la recta es el nitrito de la fiola que acabo de preparar, donde solamente hay 2,5 mililitros de muestra y el resto es agua. Ahí hay un factor de dilución, como se dan cuenta. Entonces, cuando reemplazamos directamente en la recta la absorbancia, lo que estoy encontrando es el nitrito gráfico. Una vez que tengo el nitrito gráfico, habría que encontrar el nitrito real utilizando el llamado factor de dilución. En este caso, si nos basamos en lo que dice la toma de muestra, dice aquí ppm nitrito gráfico multiplica por mililitros de alícuota diluida, es decir, el volumen de la fiola. En este caso sería 50, entre los mililitros de la alícuota directa, que acá según lo que estamos leyendo hemos puesto 2,5. Multiplicamos esto y tendríamos ya el nitrito en la muestra problema.
Si es sólido, ya la semana anterior, incluso en la teoría hemos explicado, ¿no?, que habría que hacer los cálculos de tal manera que me dé, en este caso, miligramos de nitrito por cada kilogramo. Lo más común es analizarlo en agua, por eso sería miligramos por litro. Pero si fuera embutidos o fuera suelo, entonces ahí tiene que ser miligramos por kilo. Cálculos. Bueno, habrá que construir la recta de calibración en base a los datos que vamos a mostrar, que ustedes van a hacer las operaciones. Y luego vamos a determinar la concentración de nitritos en la muestra problema examen. Aquí hay un video para entender cómo se hubiera hecho en el laboratorio. Vamos a presentar. En este vídeo se muestra el procedimiento experimental para medida de la absorbancia de las distribuciones de calibrado y muestra de nitritos mediante el espectrofotómetro. Previamente a la medida del espectrofotómetro se han preparado las disoluciones patrón y las disoluciones de la muestra. En primer lugar, se selecciona la longitud de onda de medida y se ajusta al cero del espectrofotómetro. La longitud de onda de medida se ajusta en este caso a 543 nanómetros. Para ajustar al cero del espectrofotómetro se pone en la cubeta de medida la disolución del blanco y se introduce en el espectrofotómetro. Se cierra el compartimento de la cubeta y se pulsa el botón de calibrado. Con esto aparece una lectura de absorbancia cero en la pantalla del espectrofotómetro. A continuación, se mide la absorbancia de las disoluciones patrón de nitrito preparadas. Se enjuaga la cubeta de medida varias veces con la disolución patrón de menor concentración. Y después se llena con dicha disolución. Se seca la cubeta y se introduce en el espectrofotómetro. Al cerrar el compartimento de la cubeta, en la pantalla del espectrofotómetro se puede leer el valor de absorbancia de la disolución. Este valor de absorbancia se anota para el posterior tratamiento de los datos. La absorbancia de las otras tres disoluciones patrón se mide siguiendo el mismo procedimiento, enjuagando y llenando la cubeta de medida, introduciendo la cubeta en el espectrofotómetro y anotando los valores de absorbancia para el tratamiento de los datos. En el tratamiento de datos se ajustan los valores de concentración y absorbancia de las disoluciones patrón a una recta por mínimos cuadrados. De la misma forma que se ha hecho con los patrones, se mide la absorbancia de las muestras. Se limpia primero la cubeta con agua destilada y después se enjuaga con la disolución de muestra. Se llena con la disolución, se seca y se introduce en el esfotómetro. En la pantalla aparece el valor de absorbancia para la disolución de muestra. Este dato se anota para cálculos posteriores. De la misma manera, de la absorbancia de las otras dos réplicas extra, anotando los datos obtenidos en una tabla. Finalmente, estos datos se implementan en la recta de calibrado de patrones obtenida anteriormente para determinar la concentración de nitritos en las disoluciones de muestra.
Continuamos. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesor. Listo. A ver. Vamos a ver entonces los datos experimentales que tendríamos que trabajar para que se pueda realizar el informe semanal. Dice, la determinación de la masa teórica a tomar del reactivo nitrito de sodio para la preparación teórica de 100 mililitros de una solución que sea de 600 partes por millón de nitrito. Acá en esta tabla dice, de acuerdo a lo que está en la premisa, dice, partes por millón de nitrito requerida, 600. Volumen de solución a stock a preparar en litros, 0.1. Masa molar de nitrito de sodio, bueno, hay que calcularlo, ¿no? El sodio es 23, el nitrógeno es 14 y acá el oxígeno total sería 32. Entonces colocamos aquí la masa. Masa molar del nitrito, bueno, acá sería 14 más 32, lo colocaríamos en esta parte. Pureza en porcentaje, el reactivo tiene 99% de pureza. Con esta data, ustedes calculen cuántos gramos habría que tomar de nitrito de sodio. Jóvenes, ¿sí me dejé explicar bien? ¿Sí está claro lo que van a hacer? Acá está encontrando la masa teórica que deberíamos tomar de nitrito de sodio en base a los datos que tenemos. Queremos una solución de 600 partes por millón y que el volumen a preparar sea 100 mililitros. La pureza del reactivo que se cuenta es del 99%. Entonces acá lo que hemos hecho es colocar la información ordenada y luego ustedes hacen la operación y acá me van a escribir cuántos gramos de nitrito de sodio se requieren teóricamente. Sí, profesor. Bien, bien, bien. Entonces pasamos a la segunda parte. Aquí estamos calculando la masa que yo debería tomar en balanza. Y hemos dicho varias veces de que esa masa que estoy encontrando, al tratar de pesarla, va a ser muy difícil que lo logre. Por eso de que hay que pesar un valor lo más cercano posible. En este caso me dice determinación de la concentración real de nitrito para un peso real tomado de 0,1022 gramos de nitrito de sodio. Se entiende que las condiciones se mantienen, ¿no? 100 mililitros es lo que quiero preparar, la pureza es el 99%. Entonces, en este caso, ordenamos la información. Masa tomada de nitrito de sodio, 0.1022. Volumen a preparar, 0,1 litro. Pureza del reactivo, 99%. La masa molar, ya lo anteriormente, lo ponemos acá, la masa molar de nitrito, y con esto calculan cuál es la concentración exacta con 4 cifras decimales del ion nitrito. Y ese dato lo vamos a colocar aquí, donde dice X. O sea, X es la concentración real de la solución de nitritos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las que me comentan, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. A ver, el resto solamente escucho dos voces y el resto están tomando desayuno. Aquí estarán jóvenes. A ver, el resto vamos a regresar a ver. Quizás están en automático. Estamos 27 en la sala. Cristian Domínguez, ¿me escuchas? Sí, profesor. Tal vez en silencio y que están de repente descansando, la puesta en automático. Fabricio Guillermo, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a continuar. Necesitamos su participación, jóvenes, para tener la idea de que todo está claro y lo pueden desarrollar a la práctica. Bien, entonces aquí X va a representar, vamos a marcar, he salido de la pantalla, vamos a tornar la grabación, un segundo. Estamos aquí.
Te decía que este valor X que está marcado aquí se refiere que es la concentración de la solución exacta ya preparada del nitrito. Entonces, esa es la concentración de la solución stock de nitrito. Concentración exacta. Con 4 cifras decimales, no olviden hacer todas las operaciones. Y las concentraciones también con 4 cifras decimales. Bien. Punto 3. Vamos a preparar la solución de trabajo. En este caso, queremos que sea de 10 partes por millón y que el volumen a preparar solamente sea 100 mililitros. ¿Y por qué estamos haciendo el cambio? Porque el procedimiento habla de preparar 1 litro, tanto de solución stock como de solución de trabajo. Pero el tema es que cuando preparemos la red de calibración, lo que se va a gastar es bastante pequeño el volumen, de repente exagerando 2 mililitros. Y el resto tendremos que guardarlo, pero como saben, cuando usted lo guarda en una solución, a las pocas horas empieza a haber evaporaciones y la solución cambia su concentración porque aumenta, ya que el solvente se está evaporando. Entonces no nos conviene preparar grandes volúmenes porque al final voy a contaminar, ya que tendré que disponerlo, ¿no? Pero estamos cambiando los volúmenes. Acá solamente prepararemos 100 mililitros y que sea de 10 ppm. Entonces, aplicando dilución, diríamos, concentración inicial de nitrito, hemos dicho que es X, ¿no? Porque es la solución stock, la solución anterior. Nitrito final requerido, queremos que sea de 10 partes por millón. Volumen final a preparar de la solución de trabajo, acá dice que debe ser 100 mililitros. O sea, tengo la concentración 1, tengo el volumen 2 y la concentración 2. Con esto hay que calcular el volumen 1, o sea, el volumen que debo tomar de la solución stock. Acá primero en mililitros, luego lo multiplican por 1000 y van a obtener en mililitros. El detalle es que van a ver que los volúmenes, ambos nos van a salir en decimales. Y la micropipeta no mide regularmente decimales. Por eso que en el punto 4 vamos a determinar la concentración real de la solución de trabajo cuando el volumen lo estamos ajustando a un valor entero, en este caso a 1,5 mililitros. Entonces, como estoy fijando el volumen que voy a tomar, ahora mi tabla va a tener esta forma. Concentración inicial de nitrito, dijimos que era X. Volumen inicial tomado, 1,5. Volumen final a preparar, 100 mililitros. Entonces noten que el X es el que está en el punto 2. Este valor se conoce. Esto sería C1, esto sería B1, aquí sería el volumen 2, por lo tanto ustedes van a encontrar la concentración 2. O sea, sería ya la concentración exacta de la solución de trabajo cuando están tomando 1,5 mililitros de la solución stock. Entonces, este dato ya lo calculan. Bien. Ya tengo entonces mi solución de trabajo con su concentración exacta. Ahora, con esa solución de trabajo, voy a preparar los estándares. Preparación teórica de las soluciones estándar para la recta de calibrado de nitritos, usando la solución de trabajo real, es decir, la anterior, la del punto 4. Como se aplica dilución, hay que verificar esta tabla. Como la recta que voy a preparar va a ser bajita, solamente hasta 0,25, y aquí en el agua el valor es bajo, estamos considerando que sea 0 en la primera fiola, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 y 0,25. Profesor, yo necesito que no sean estos valores, quiero que sean otros. Perfecto, lo pueden hacer, no hay problema. Solamente que habrá que encontrar qué volumen se debe tomar. Como les dije en varias ocasiones, la ventaja de manejar los números es que les da la libertad para poder cambiar los procedimientos. Entonces, ahí está la razón del por qué exigimos que ustedes hagan los cálculos. Bien, en este caso estamos fijando que estas van a ser las concentraciones en cada una de las fiolas. Es decir, este viene a ser la concentración 2. Y como las fiolas todas son de 50, acá va a ser el volumen 2. El volumen 2 sería 50.
Aquí me dice concentración inicial en partes por millón. ¿Cuál es esta? ¿La solución stock exacta o la solución de trabajo exacta? ¿Cuál es la inicial? ¿La stock o la de trabajo? No hay trabajo. La de trabajo, ¿no? Ajá, la de trabajo. Y no olviden la solución exacta, la del punto 4. Entonces lo que hacemos en el punto 4 lo vamos a colocar aquí. Lo repetimos. Entonces, note que este es concentración 2, esto es volumen 2, esto es concentración 1 y van a calcular el volumen 1, el volumen que van a tomar de la solución de trabajo. Aquí lo van a calcular en mililitros, luego multiplican por 1000 y lo tendrán en microlitros. Y otra vez retorna el tema de que me va a dar decimales. Y yo no puedo medir en la micropipeta decimales. Por eso que hay que ajustarlo a valores enteros. Entonces, en el punto 6 dice determinación de la concentración real cuando se han ajustado los volúmenes. Entonces, los volúmenes que van a salir acá, repito, van a ser decimales y vamos a ajustarlos. Aquí, volumen redondeado a tomar. Lo que salga aquí con decimales, ustedes lo van a redondear. Pero no olviden que la semana pasada les comenté redondearlo a valores enteros que acaben en 0. Y regularmente que se repitan, ¿no? Por decir, si en el primero me salió, el primero es 0, evidentemente, 0, entonces acá sería 0. La fiola 2, supongamos que me salió 82.4, entonces lo redondeo a 80, entonces acá le pongo 80 microlitros. El siguiente me sale 158.2, lo redondeo a 160. ¿Por qué? Porque como acá fue 80, me conviene que acá sea 160 para que acá tome una vez y acá tome solamente 2 veces, sin necesidad de cambiar el volumen en la micropipeta. Recuerden que eso explicamos la semana anterior. Entonces lo que salen decimales aquí lo vamos a ajustar a números enteros que regularmente acaben en 0 para facilitar los volúmenes. Entonces, aquí es el volumen en microlitros, acá es el mismo volumen pero en mililitros. Esto sería el volumen 1. Acá tiene la concentración 1 que se conoce del ítem 4. Esto sería el volumen 2 y ustedes van a calcular cuál es la concentración exacta de cada una de las fioras, o sea, la concentración de cada uno de los estándares. A ver, me comentan si hay alguna duda, si me dejé explicar bien hasta esta parte. Si está claro, jóvenes, o algo no estuvo, lo puedes volver a explicar. Como le dije, importante su participación, ¿no? Si no sería un monólogo. Sí fui claro en la explicación, ahí todavía falta, pero hasta esta parte, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿O todo está claro? Sí está claro, profesor. Una cosa, en lo que era de 82, como hay algo dijo, a 80, y cuando es 85, por ahí también. Lo pueden elegir cualquiera, 80 o 90, pero no olviden que el siguiente, lo ideal, si ustedes han elegido 80 para la fila 2, lo ideal para el tercero, que sea el doble para que midan 2 veces con el mismo volumen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Esa es la idea, de que no cambie el volumen de la micropipeta. O sea, por ejemplo, si el número 2 me salió, vamos a suponer, 66.5 microlitros, entonces yo lo redondeo a 70. Listo, 70. Entonces la fiola 2 acá sería 70 microlitros. Entonces el siguiente me conviene que sea 140, o sea, el doble. Y el siguiente
¿cuándo me convendría? O sea, el número 2, 70. El número 3, 140. El número 4, 210. 210, ¿no? Y no tendría que mover la microhiver, simplemente, como está con 70, a la fiola 2 le pongo una vez 70 microlitros. En la fiola 3, el estándar 3, le pondría 2 veces 70. En la fiola 4 le pondría 3 veces 70, ¿no? Y evito el error de estar moviendo la perilla, ¿no? Entonces, esa es la idea, de redondear. Muy bien, una pregunta interesante. ¿Algún más? ¿Algún detalle? ¿Alguna consulta? Bien, entiendo que está claro. Entonces, vamos a continuar. Ya tengo las concentraciones reales de cada uno de los estándares. En este caso son 6. No olviden la concentración de los estándares con 4 cifras decimales. Ahora, teniendo los estándares ya calculada la concentración, entonces pasaríamos a leer en el equipo. Entonces, las concentraciones que han encontrado exactas las van a copiar acá. Las copian las concentraciones. Esto que ven acá es la absorbancia que el instrumento ha reportado para cada uno de los estándares. En el caso de la muestra dice que un volumen de muestra de 10 mililitros es lo que se utilizó en el análisis. Entonces se colocó una fiola de 50, ahí se depositaron 10 mililitros de muestra de agua, se agregaron los reactivos, se han leído en el instrumento y me dice que la absorbancia de la muestra es 0,022. Como ven, está entre el estándar 2 y el estándar 3. Por acá está. Entonces, eso me indica que sí podríamos leer directamente en la recta preparada. Entonces, lo que hacemos es reemplazar esa absorbancia de la muestra en la ecuación de recta y despejan la concentración de nitrito gráfico. Y con ese gráfico, nitrito gráfico, hay que multiplicar por la dilución. ¿Y cuánto valdría el factor de dilución? ¿Cuánto vale el factor de dilución, jóvenes? ¿Cuál es el volumen de la fiola? De la muestra. Se entiende que el volumen de la fiola de la muestra es idéntica al de los estándares. ¿Y qué volumen es esa fiola? 50 mililitros. De 50 mililitros. ¿Cuánto están colocando de muestra en esa fiola? 10. 10. Entonces el factor de dilución vale 5. 5. Ajá, 5. Entonces, una vez que calcularon el nitrito gráfico, lo multiplican por 5 y tienen ya la concentración de nitrito en la muestra problema. Y listo. Y ya está. A ver, me comentan si estuvo lo suficientemente clara la sesión de lo que se va a realizar en la parte experimental. Sí, profesor, sí se entendió. Sí, como ven, cuando es una clase virtual, todo es perfecto, ¿no? Todo es rápido, no nos ensuciamos, no demoramos, pero en una clase real se dan cuenta presencial, la cosa es distinta, ¿no? Hay que preparar el material, hay que secarlo, entender el equipo, limpiar las celdas, ¿no? Hay varias cosas que se involucran, por eso que la práctica aparentemente es rápida, corta, pero en la parte real toma su tiempo, ¿no? Hay que preparar la solución de nitrito de sodio, ver la etiqueta, hacer las operaciones. Bien, estamos 28. 26, ¿no? Parece que entran todos. Otro más de todas maneras, a ver.
León Honores. Sí, profesor. Yo tengo asistencia.